les llamamos? Portentosos, maravillosos, deslumbrantes, asombrosos, magistrales. ¿Cómo les llamamos a estos grandes escultores y pintores, principalmente del Renacimiento, que le entregan a la humanidad obras de arte que son verdaderamente prodigiosas? ¿Cómo es que Dios los dotó para el manejo de los pinceles, del cincel y del martillo? Admirar a estos artistas, además en muchas de sus obras, con referencia al arte sacro, con referencia a lo divino, a lo sagrado, pues nos acercan ellos mismos a nosotros, a pesar del paso de los siglos, nos entregan lo que Dios les reveló, lo que Dios les dio también a cada uno de ellos. Le agradezco que esté con un servidor en esta conferencia, en la que pues tendré el privilegio de presentarle a usted a varios escultores, entre ellos, por supuesto, el gran Miguel Ángel Buonarroti o Gian Lorenzo Bernini, pintores, por supuesto, como Rafaelo, como Fra Filippo Lippi, ¿y qué tal el Caravaggio? Y ellos nos tienen mucho que decir, sobre todo en un momento lamentable por el que está actualmente transitando la humanidad, que es lo grotesco, como que hoy gusta lo vulgar, y como que al contemplar las obras de estos grandes artistas, nosotros recordamos que lo sublime es lo bello, y que precisamente lo que caracteriza al arte es su belleza. Así que, nuevamente, gracias. Sea usted bienvenido. Comenzamos entonces con esta conferencia. ¿Con cuál de ellos abrimos? Vamos tal vez a anticiparnos un poco al Renacimiento, un poco como saliendo ya del gótico. Nos encontramos con un gran italiano, de nombre Masaccio. ¿Quién no ha visto la expulsión del paraíso de Masaccio? ¿Quién no la ha visto tanto como que la vio Miguel Ángel Buonarroti y eso le inspiró a dejarnos la expulsión del paraíso en sus frescos del techo de la Capilla Sixtina? O el propio Raffaello Sanzio, también esa expulsión del paraíso de Masaccio le hizo dejarnos algo, si no parecido, muy semejante. Y es que Masaccio ya comienza a manejar las perspectivas y los fondos, a diferencia de las representaciones pictóricas que encontrábamos en los iconos bizantinos, donde las figuras no tienen volumen, son plastas sobre fondos de oro, porque no queremos saber en dónde está ese Cristo, esa Virgen o ese santo, porque sabemos que está en el cielo. Y entonces el fondo de oro nos habla del cielo. Pero ya estos artistas, ya a partir del Masaccio, nos empiezan a presentar paisajes o residencias o castillos, como una habitación en la que está este personaje, o detrás de él. ¿Qué tal, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, la famosísima Mona Lisa? Como detrás de ella tiene un fondo y un paisaje. Bueno, así que espero que juntos nos deleitemos, yo al hablarle y usted al ver todo este esplendoroso arte en piedra, en lienzos, con pinceles, con cinceles. Había hace tiempo un restaurante en la Ciudad de México, en la colonia Polanco, que se llamaba Il Masaccio, tal cual este artista que le presentaré enseguida. Y tenía este restaurante italiano la característica de que todos sus muros estaban decorados con pinturas del Masaccio. Pero yo no digo cuadros así puestos en una pared, un cuadrito, no. Todo el muro, cada uno de ellos, con grandes pinturas del Masaccio. Y era un deleite para un servidor, pues cenar o mangiar una pasta con un vino del Abruzzo o de por allá, y junto los rostros de los personajes del Masaccio. No sé qué era mejor, si la pasta o
las pinturas. Si paladear y saborear o ver y deleitar los sentidos a través de la vista con esas pinturas del Masaccio. Nos acercamos a él, comenzamos con él, il Masaccio. El Masaccio, de nombre Tommaso di Ser di Giovanni di Moni Casai, nació en 1401 en San Giovanni Valdarno. Se trasladó a Florencia cuando aún era muy joven y nada se sabe de lo que hizo y con quién se formó, aunque se le vincula con el taller de Masolino, al que se incorporó como un colaborador ya formado. Su primera obra documentada, el Tríptico de San Juvenal, de 1422, es una creación que supera plenamente al gótico. En el retablo para el Carmen de Pisa de 1426 se define su estilo característico que se despliega plenamente en su obra maestra, el ciclo de frescos sobre la vida de San Pedro y la expulsión del paraíso, que pintó para la capilla Brancacci de Santa María del Carmen en Florencia, en colaboración con Masolino. Su gran aportación al Renacimiento consistió en aplicar las reglas de la perspectiva científica, al punto que sus frescos de la expulsión del paraíso fueron estudiados por todos los grandes pintores posteriores, incluidos Leonardo da Vinci, Rafaelo y Miguel Ángel. En 1428, el Masaccio realizó su última obra, un fresco de la Trinidad en Santa María Novella, que ha pasado a la posteridad como un ejemplo emblemático de perspectiva y composición. Poco después de acabar esta pintura, se trasladó a Roma, donde murió en 1428 a la edad de 27 años. Así que si el Masaccio nació en 1401, los artistas que le presentaré enseguida nos van a llevar hasta 1820 y tantos. O sea que también recorreremos juntos en esta conferencia pues 4 siglos de arte, 4 siglos de Renacimiento. Afortunadamente el Masaccio no se nos fue sin dejar a nadie que pudiera sucederle. Dejó alumnos, claro, y entre ellos es muy probable que haya dejado a un fraile carmelita descalzo, de nombre, claro, Fray Filippo Lippi, un italiano, Fra Filippo Lippi, quien no se ha deleitado con sus pinturas. Él, como le dije, era fraile carmelita, gran artista, y ¿qué cree que le pasó? Pues que un día se enamoró de una monja carmelita. ¿Qué podemos decir? ¿Pobre de él? Pues no, no pobre de él, porque fíjese que fue muy feliz. Ella era la hermana Lucrezia Buti. Se enamoró de ella. Y para bien de Fray Filippo, pues Sor Lucrezia también se enamoró de él. Pues mire, cuando esto sucede, pues sucede. Y hay quien nunca encuentra al hombre de su vida o a la mujer de su vida. Hay quien no lo hace nunca. Pues estos dos se encontraron con el problema de que él pues era fraile y ella era monja, ¿no? Además, basta con ver a la hermana Lucrezia Buti, su bello rostro, para entender por qué es que Fray Filippo Lippi se enamoró de ella. Pues sí, pues nomás hay que verla. ¿Y cómo podemos verla? ¿Cómo podemos conocer a Sor Lucrezia? Pues gracias a las pinturas de Fra Filippo Lippi, porque pues nomás ella le modelaba para que pintara a la Virgen, o a esta santa, o a esta otra. Así, tan tan, pues así. Ahora, no se me enoje, no se me moleste, mire, ¿qué es lo que pasó con Fray Filippo Lippi, con Lucrezia Buti? Pues que se escapó de su convento con él. Bueno, sí, pero tranquilo, tranquilo, que el amor, mire, el amor nos viene de Dios. Y entonces dos personas tan enamoradas, pues ¿qué es lo que sucedió? Pues que se casaron, pero todo en orden y todo bien. Y entonces Fra Filippo Lippi pues pidió
al Santo Padre, al Papa, pues que le concediese, ¿no?, la licencia de no ejercer su ministerio, y pues por su parte ella, la monja, la hermana Lucrezia Buti, pues también pidió la autorización, se les concedió a ambos y se casaron. Así que ya todos felices, se casaron. Y ¿sabe qué? Algo mejor todavía, que tuvieron un hijito. Y algo todavía mejor, que este hijito se llamó igual que su papá. Pero como era su hijo, pues entonces decían Filipino, o sea, Felipito, ¿no? Filippo Lippi, habiendo sido un carmelita descalzo y pintando de esa manera, ¿usted cree que los carmelitas lo iban a dejar? Pues por supuesto que no lo dejaron. Y entonces, iglesias del Carmelo bellamente pintadas por la mano de este gran artista, a quien enseguida le presento. Fra Filippo Lippi nació en 1406 en Florencia. Huérfano de padre y madre, a los 8 años fue puesto bajo la custodia de los frailes carmelitas florentinos, donde profesó sus votos en 1421. Es probable que haya sido alumno de Masaccio, de quien siguió su estilo, y a la tarde de su vida se acercó al de Fra Angelico. De la primera época masacciesca son, entre otras obras, los frescos de la iglesia del Carmen de Florencia, realizados en 1432, la Virgen de la Humildad, entre 1430 y 1432, en el castillo de los Sforza, en Milán, y la Coronación de la Virgen, de 1441 a 1447. Los frescos del ábside de la Catedral de Prato, de 1452 a 1464, y los del coro de la Catedral de Spoleto, de 1466. Su primera obra fechada en 1437 es la Madonna Tarquinia, en la que conjuga la influencia de Masaccio con la de Donatello y los artistas flamencos. Filippo Lippi combina la gran variedad cromática de su paleta con la sutileza de sus difuminados, como es patente en la célebre Coronación de la Virgen de 1441 a 1447, que se encuentra en la Galería de los Uffizi, en Florencia. La influencia de Fra Angelico se acentúa desde 1452 hasta 1464, como se aprecia en su Virgen y el Niño con 2 ángeles de 1465. En 1456, cuando era capellán del convento de Santa Margarita en Prato, se fugó con una de las monjas, la hermana Lucrezia Buti, con quien vivió el resto de su vida, quien fue su modelo en varias de sus obras y con quien engendró al hijo de ambos, el también pintor Filippino Lippi. Luego de recibir la absolución del Papa Pío III, se casó con ella y pudo continuar con su carrera de pintor. Filippo Lippi murió en 1469 en Spoleto a la edad de 63 años. ¿Qué le pareció Fra Filippo Lippi y su expresión artística? Bueno, habíamos dicho que él nació en Florencia, ¿no? Así que vamos a quedarnos en Florencia, porque nos conviene mucho quedarnos en Florencia, porque a Florencia le agradecemos el Renacimiento. Y a los florentinos, por supuesto, y particularmente a una familia de apellido Medici, que al italiano significa médicos, o sea, los médicos, ¿no? Así empezaron ellos su vida, parece que hacían unas pastillitas, unas pildoritas que curaban todo mal, y luego ya se convirtieron en banqueros, y la banca Medici, nunca nadie había tenido tal fortuna en toda Europa. ¿Y por qué hablo de esta familia Medici con el Renacimiento? Pues porque ellos fueron los grandes patrocinadores del Renacimiento. Juan de Medici, Cosme de Medici, Pedro de Medici, Lorenzo de Medici, el magnífico Lorenzo. Mire, ¿qué decir del Renacimiento? ¿Y cómo explicar un poquito este nombre? Renacimiento nos habla de renacer, ¿no? Entonces, con el Renacimiento, ¿qué es lo que renace? Primero, ubiquemos el Renacimiento. Como dicen los italianos, el Cinquecento. O sea, siglo XVI, ¿no? Los italianos dicen Cinquecento, que es 15, diciendo los años que empiezan con 15. Los años 1500, ¿no? Entonces, en estos años de los 1500, el arte un poco deja lo religioso.
que había entrado a todo el mundo con una fuerza que venía de Bizancio, el imperio bizantino, del Sacro Imperio Bizantino, ¿no? De ahí viene con grande fuerza todos los iconos de Jesucristo y de la Virgen y de los santos. Y en eso la humanidad como que, no me lo tome a mal, como que quiere un poco sacudirse tanta expresión sagrada y quiere como que retomar aquellas expresiones artísticas muy libres de antes de Cristo. ¿A qué me refiero? A lo romano y a lo griego, o sea, a lo clásico, la Roma clásica, la Grecia clásica, el arte greco-romano. Entonces, como que se vuelve la mirada un poco hacia atrás y se empieza a retomar eso. Es decir, aquello renace, es el renacimiento. Y es donde nos encontramos con estos esplendorosos desnudos. Por ejemplo, No se me enoje, que Miguel Ángel Buonarroti nos plasma en el techo de la Capilla Sixtina. Ya ve lo que se le pasa por andarse enojando. No puede uno decir desnudo, porque luego, ¿qué le pasa a este, no? Si estamos hablando de cosas sagradas, ¿por qué habla de desnudos? Bueno, pues entonces vea usted cómo Miguel Ángel nos puso en el techo de la Sixtina la creación, con Adán totalmente desnudo, o cómo nos lo iba a poner, con smoking o qué. ¿Dios lo creó vestido? No, mire, para apreciar el arte hay que sacudirse un poco de mojigaterías, porque esto de los desnudos más bien como que está prohibido en el mundo árabe. Allá los musulmanes no lo soportan, pero aquí nosotros, en Occidente, en el cristianismo, el desnudo no nos incomoda, porque es contemplar la belleza con la que Dios creó a la mujer y al hombre. Y es también este arte que surge ya después de aquellos iconos bizantinos con figuras humanas muy hieráticas y muy llenas de ropas, ¿no? Con ropajes por todos lados, con grandes arrugas en las telas, que de pronto pues el Renacimiento dice, ¿y todo esto para qué? Mejor se los quitamos. Y entonces allí es donde nos encontramos, ¿no? Con mujeres voluptuosas y con varones musculosos. Como Miguel Ángel nos los pintó mucho. Bueno, si hay algo que nos regala Miguel Ángel, son esos músculos así, esas tensiones, esos bíceps, los pechos de las mujeres, todo esto. ¿Y alguien se va a incomodar? Sí, alguien se incomodó. Y hubo un momento en el que en el techo de la Capilla Sixtina, pues le pintaron calzones a todos. Pues gente mojigata, hasta que alguien después vino y dijo, vamos a quitar todo esto. Bueno, que no a la Diana Cazadora aquí le pusieron chones también, la Liga de la Decencia. Para contemplar y disfrutar del arte hay que dejar de ser mojigato, por Dios. Bueno, si le digo esto para avanzar con más confianza. Entonces, resulta que la familia Medici, con los recursos económicos que tenían gracias a la banca Medici y a un gusto refinado por el arte, fundaron en Florencia un lugar que se llamó la Academia. Y a esta academia llevaban ellos a los mejores jóvenes que empezaban a pintar y a esculpir. Y tenían acuerdos ya con los grandes maestros para que en sus talleres ellos vieran quiénes. Y decían, mándamelos a Florencia, y entonces allí los patrocinaban. Así surgió Miguel Ángel Buonarroti, a quien veremos con detalle más adelante. La Florencia medicea, la Florencia de los Medici. Y luego aquella academia de los Medici, Lorenzo de Medici el Magnífico, le obsequia a la humanidad la Biblioteca Laurentina de Lorenzo, la Biblioteca de Lorenzo. No había un solo volumen impreso, así, todos manuscritos, y de arte. Y entonces ellos, los Medici, patrocinaron, formaron, alimentaron, vistieron, nutrieron a estos grandes artistas
que lo vemos hoy con los deportistas, ¿no? Se necesita un apoyo, se requiere de un patrocinio para crecer y desarrollarse. Bueno, pues gracias al patrocinio de la familia Medici surgieron grandes artistas, y uno de ellos, en Florencia, el gran Sandro Botticelli. Si usted me dice, ¿y él quién fue? Pues a mí me va a dejar muy triste si pienso que usted no conoce a Sandro Botticelli, porque no solamente Miguel Ángel Buonarroti decoró la Capilla Sixtina, también Botticelli, Miguel Ángel el retablo principal con el Juicio Final y con la Creación en el techo, y Sandro Botticelli en los laterales. Ah, ¿verdad? Sandro Botticelli, pues igualmente patrocinado por la familia Medici. Y, por cierto, ¿sabe quién fue maestro del hijo de Filippo Lippi? Además de su propio papá, Botticelli, también, maestro de Filippino Lippi. Mire, Botticelli era gran amigo de Giuliano de Medici. Y Giuliano era hermano de Lorenzo el Magnífico. ¿Y sabe qué caracterizaba a Giuliano? La alegría de vivir. Era un joven que disfrutaba verdaderamente la vida. Pedro Medici murió y le dejó a sus dos hijos, Lorenzo y Giuliano, pues toda la banca Medici. Pero pronto Giuliano fue con Lorenzo y le dijo, ¿sabes qué, hermano? Mira, si tú quieres, quédate con toda mi parte. Esto de estarme yo ocupando de una banca y todos los problemas políticos y estas cosas, yo mejor no, yo te dejo a ti todo lo mío, ahí tú administralo todo. Y entonces, ¿tú qué vas a hacer, Giuliano? Ay, pues yo voy a estar en las fiestas y muy feliz con las chicas y bailar. Eso es lo mío. O sea, Giuliano de Medici era la alegría de vivir. Pero un día se enamoró Giuliano. Y ya enamorado de una mujer inalcanzable, Simonetta Vespucci, hija de esposa de un señor del mismo apellido, Vespucci. Por cierto, primo de Américo Vespucci, o para que le suene mejor, Américo Vespucio, quien le dio nombre a nuestro continente porque era cartógrafo, Américo Vespucci, y entonces él hizo los mapas de América. De ahí su nombre, América es de Américo. Bueno, pues primo de este otro señor Vespucci, esposo de Simonetta Vespucci. Simonetta, pues, esposa de él. Pero sabe ella, terriblemente fiel a su promesa de matrimonio. Era fidelísima Simonetta, bellísima también. A ella también hay que verla para entender por qué Giuliano se enamoró de Simonetta. Inalcanzable, ¿eh? No había manera de poder acercarse a ella, muy fiel a su esposo. Pues sabe que entonces le decía Giuliano a Sandro Botticelli, pinta a Simonetta, píntala. Bueno, vamos a acercarnos a Sandro Botticelli y luego les sigo platicando más de este chisme de Simonetta Vespucci. Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, cuyo nombre completo fue Alessandro Di Mariano Filippeppi, nació en 1445 en Florencia, donde inició su trayectoria artística con obras de temática religiosa, en particular con vírgenes que, como la Virgen del Rosal, denotan un gran vigor compositivo. En 1470, cuando contaba ya con un taller propio, se introdujo en el círculo de la familia Medici, para quienes realizó sus obras más famosas, como la Alegoría de la Primavera, El Nacimiento de Venus de 1485 y Palas y el Centauro, a pedido de Pier Francesco de Medici, primo de Lorenzo el Magnífico, y la Adoración de los Magos. En 1481 fue llamado a Roma para decorar parte de la Capilla Sixtina, y a su regreso a Florencia realizó sus obras más solemnes como la Natividad Mística. Permaneció ignorado durante siglos hasta la recuperación de su figura y su obra a mediados del siglo XIX. Su estilo se perpetuó en cierto modo a través de los artistas formados en su taller, entre ellos Filippino Lippi, el hijo de Filippo Lippi. Aunque en la actualidad es muy valorado, la verdad es que se vio eclipsado por Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafaelo, por lo que no se cuenta entre los grandes innovadores del Renacimiento, aunque se inscribe más bien en un grupo de pintores que rehuyó el realismo a ultranza y se inclinó por un estilo basado en la delicadeza, la gracia y el sentimentalismo, como Fray Filippo Lippi, maestro e inspirador de su obra.
Botticelli murió en 1510 a la edad de 65 años. ¿Le gusta la Venus? ¿Se le hace una mujer muy bella? Ah, pues es el rostro de Simonetta Vespucci. Iba Giuliano con sus sirvientes y con sus damas y, oye, ponme a tu señora aquí cerca, que yo me encuentre con ella en la esquina. No, nada, ella fidelísima. Accedía a ser pintada, con permiso de su esposo, por supuesto, porque el señor Vespucci siempre pensó, la belleza de mi mujer, pues deben admirarla todos. De suyo, fíjese que cuando ella murió, los florentinos le dijeron a él que dejara el ataúd abierto. Y toda Florencia despidió ante el cadáver de Simonetta para darle un último adiós y ver por última vez a la mujer más bella que los florentinos habían conocido. Bueno, pues que no hay un cuadro en el que Giuliano de Medici consiguió que Botticelli pusiera a Simonetta y a él mismo, a Giuliano, así, los dos en un mismo cuadro y además los dos así como que medio desnudos. Ya le dije, por favor, que cuando diga desnudo no se me altere. Y entonces ahí está Simonetta así medio cubierta con unos diencecitos y Giuliano allí también, los dos posando en una recreación mitológica. Ah, Sandro Botticelli. Y como usted ve, el financiamiento Medici. Bueno, ya que estamos en Florencia, queridos amigos, quedémonos aquí todavía, no hay que salirnos aún de Florencia, que bueno, Florencia, como ya le dije, es la cuna del Renacimiento, ¿no? Y la gran promotora del Renacimiento. Ya que estamos ahí en Florencia, tenemos que hablar obligadamente de Leonardo. No hay que decirle Da Vinci, hay que decirle Leonardo, porque Vinci, pues fue su pueblo natal, pero el nombre de él es Leonardo. Entonces, ya no le diga Da Vinci, dígale Leonardo. Cuando usted diga Leonardo, ya sabemos todos de quién habla. Ya sabemos. Si alguien le pregunta, ¿cuál Leonardo? Entonces ya mejor ya no le siga, cámbiele de tema y hable de fútbol para que le entiendan. Porque Leonardo es Leonardo. ¿Qué será Leonardo? ¿Pintor? Sí lo es. ¿Será escultor también? ¿Será ingeniero militar? Sí, claro, pues hizo tanques de guerra. Pero además, ¿sabe qué hizo? El avión. Ah, y el traje de buzo. Y además hacía grandes escenografías. Escribía con la mano derecha y también escribía con la izquierda. O sea, era ambidiestro. Ya al final de su vida, que sufrió una parálisis de medio lado, pues ya no podía usar una mano, pero tenía la otra, o sea que poco le importó. Luego ya le dio la parálisis total, y quedó totalmente paralítico. Solo podía mover la cabeza Leonardo al final de su vida, aunque mire, muy protegido y muy amparado por el rey de Francia, que ya cuando Leonardo era viejo, llegó con él el rey de Francia, bueno, lo invitó, ¿no? Y le dijo, maestro, le invito a que viva usted en Francia. ¿Para qué?, le preguntó Leonardo. No más, para que viva en Francia. ¿Y qué tengo yo que hacer en Francia? Nada. Mire, yo le voy a poner un castillo con sirvientes y todo lo que usted necesite para que usted viva allí. Solo para que Francia pueda decir que Leonardo vivió en Francia. Bueno, pues allí murió. Ah, y le dijo el rey, nomás un favorcito, a ver si algún día, cuando pueda, ahí que no esté muy ocupadito, se nos da una vuelta por la escuela de medicina y nos da alguna que otra clase. Leonardo, Da Vinci. Ya cuando uno va para aterrizar a la ciudad de Roma, cuando usted viene volando a Roma y escucha a la señorita azafata que dice, signore e signora, stiamo arrivando alla città di Roma, al aeropuerto Leonardo da Vinci. En ese momento, usted entra en calma, porque escuchar que va usted a aterrizar en el aeropuerto del señor que inventó los aviones, pues eso da mucha tranquilidad. Eso es mejor que aterrizar por allá, por pues ya sabe dónde, por allá. Oiga, aterrizar en el aeropuerto del que inventó los aviones. Ahí están los modelos en madera que hizo Leonardo.
Pues que es un pájaro. Un avión es un pájaro. No han cambiado la forma, es el mismo diseño de Leonardo. Les puso alas, les puso cola, les puso timón para que se movieran. Pues así, tal cual. Bueno, ¿qué no se ha tomado recientemente el modelo que hizo Leonardo y se ha hecho? Claro, aquel de madera muy pesada, no. Se ha hecho con madera de balsa y se han aventado a volar y vuelan. Es que Leonardo todo lo observaba y tenía una mirada fotográfica. Como cuando usted ve una película y va pasando recuadro por recuadro, así miraba Leonardo. Entonces gustaba de sacar de la jaula un ave y soltarla, y entonces la veía así, tac, 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 ya está, y ya la tenía. Y de ahí se ponía a dibujar y a trazar, y entonces veía cómo se iban moviendo las alas, ¿no? Y así lo hacía él, observando la naturaleza, Leonardo. También observó el cuerpo humano, y en un momento en el que estaba prohibido estar abriendo cadáveres, pues gracias a que él era florentino y gracias a que Florencia era pues la cuna del Renacimiento, pues no le permitieron los frailes que allí en su convento pudiera él tener los cadáveres y abrirlos para estarlos viendo y revisando. Pues nomás vea usted los dibujos de Leonardo, cómo hasta nos pone al embrión en el vientre de la mamá, y las venas y los músculos y los huesos. Pues es de las primeras personas que se metieron a estudiar esto, y de allí que nos entregue entonces esas dibujos también hechos, el análisis, el estudio del cuerpo humano. Leonardo era muy cuidadoso con sus cadáveres, los lavaba, los bañaba y los sacaba al balcón para que se oraran o se orearan. No así Miguel Ángel, ¿eh? Sí, Miguel Ángel también hacía eso, porque él necesitaba ver los músculos para ponerlos así. Miguel Ángel sí era muy descuidado, sus cadáveres ahí ya todos mugrosos y apestosos. El propio Miguel Ángel. Bueno, pero ya hablaremos de él más adelante. A ver, más de Leonardo da Vinci. Ah, y después le platico algo más. Pintor, escultor, ingeniero, inventor, músico, escritor, arquitecto e investigador de aerodinámica, hidráulica, anatomía y botánica. Leonardo da Vinci, uno de los genios del Renacimiento, nació en la villa toscana de Vinci, cerca de Florencia, en 1452. Fue hijo ilegítimo de una campesina de nombre Caterina y del notario Piero, quien lo crió en Florencia junto con sus medios hermanos. Hacia 1470 ingresó como aprendiz al taller del pintor Andrea de Verrocchio y en 1472 instaló su propio taller de pintura y escultura. En 1482 se trasladó a Milán, donde permaneció hasta 1499 al servicio del duque Ludovico Sforza, donde pintó su Última Cena en el convento dominico de Santa María de la Gracia y donde desarrolló proyectos de ingeniería militar, hidráulica y mecánica. De 1499 a 1500 estuvo en Venecia y luego regresó a Florencia para decorar la gran sala del Consejo del Palacio del Gobierno, trazar mapas, calcular distancias precisas, proyectar puentes y armas de artillería. En 1506 nuevamente se trasladó a Milán, donde permaneció hasta 1513, dedicado al estudio del cuerpo humano a través de la disección de cadáveres, sobre los que trazó dibujos para describir la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano. En 1513, Leonardo estableció su residencia en Roma, donde hizo algunos proyectos para el Papa León X, dibujó mapas, estudió antiguos monumentos romanos, proyectó una gran residencia para los Medici en Florencia y practicó una serie de experimentos e investigaciones de carácter químico y anatómico hasta que en 1516 aceptó la invitación del rey Francisco I para residir en Francia, donde pasó los 3 últimos años de su vida en el Palacio de Clou, como primer pintor, arquitecto y mecánico del rey. A partir de 1517, su salud
hasta entonces inquebrantable, comenzó a desmejorar. Su brazo derecho quedó paralizado, pero con su mano izquierda aún hizo bocetos de proyectos urbanísticos, de drenajes de ríos y decorados para las fiestas del palacio. El 2 de mayo de 1519 murió en Clos, Francia. El gran Leonardo da Vinci. Oiga, perdón, ya sé que le debo, se me pasó, que le iba a decir, luego continuó con más de Giuliano de Medici y Simonetta Vespucci. Sí, bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues ya le dije que era una mujer inalcanzable, muy fiel a su promesa conyugal, a su promesa matrimonial con su esposo, el señor Vespucci. Pero pues lo que pasó después, ya le dije, pues Simonetta murió. Y luego, ay, pobre Giuliano, mire, también que me cae, se dio una conspiración de otra familia de banqueros también florentinos, muy celosos de los Medici, de apellido Pazzi. Me duele un poco pronunciar su nombre. Los Pazzi conspiraron contra los Medici, pero conspiraron a tal punto que los quisieron matar. ¿Y sabe dónde? En su catedral. En la Catedral de Santa María de las Flores, la Catedral de Florencia. Y esas cosas no se hacen porque no son ellos los que le habían puesto la cúpula, contratando al gran Brunelleschi para que la Catedral de Florencia tuviese cúpula. Una de las mejores cúpulas del mundo, hasta nuestros días. Claro, está la de Miguel Ángel en San Pedro. Claro, está el gran domo, la cúpula del Panteón en Roma. Y bueno, por supuesto, Santa Sofía en Constantinopla, ¿no? Hoy Estambul. Bueno, pues un domingo de Pascua, en la celebración de la Santa Misa, que es la misa de las misas, la misa de Pascua, con el arzobispo Salviati, y la conspiración hecha, y sicarios adentro de la catedral. Y la señal para todos era: cuando el monaguillo toque la campanita porque viene la consagración, en ese momento todos sobre los Medici. Ahí estaban Lorenzo, Giuliano, sus hermanas. Y entonces se les abalanzaron los sicarios en plena misa. Eso no se hace. Y con varias puñaladas allí cayó muerto Giuliano. Allí terminó su alegría de vivir. Lorenzo, más hábil, corrió y se refugió en la sacristía. Una sacristía que apenas 2 semanas antes había concluido en su restauración y embellecimiento, claro, patrocinada por Lorenzo. Lorenzo, sí, mire, hizo así, se salvó, alcanzó a recibir una puñalada, corrió, se metió a la sacristía con otros que le acompañaban, pusieron bancas y logró salvar la vida. Ah, y no estaban los Pazzi pensando que habían triunfado y de allí salieron corriendo a la signoría en Florencia para establecer un nuevo gobierno. Así. Ah, pero resulta que no, ¿verdad? Lorenzo no murió. Ah, pues llega la gente, lo sacan, lo aventaron por la ventana y se restituye el gobierno de Florencia, del que Lorenzo era no el gobernante, pero sí parte de toda esa signoría. Lorenzo el Magnífico. ¿A cuántas personas en toda la historia de la humanidad se les ha llamado el Magnífico? Nada más a Lorenzo. El Grande a varios, o Magno. A ver, San León Magno, San Alberto Magno, Alejandro Magno, Carlo Magno. Catalina la Grande, ¿quién más? Ya, o sea, Magno o Grande, pero Magnífico. Solo a Lorenzo de Medici. ¿Cuál es la diferencia? En que el que es grande porque lo es, pero el que es magnífico, su grandeza la comparte con los demás. Ya está, cumplido lo que se me pasó, lo de Giuliano. Y luego, ¿qué le dije que le iba a decir de Leonardo? Pues fíjese que él era bastardo, porque su papá, el señor de Vinci, lo concibió con una sirvienta de su casa. Ha de haber estado guapa, supongo. Y nació el niño,
Y ya nacido, pues ese señor le dijo a la sirvienta, ya no puedes vivir aquí en mi castillo. Pero eso sí, el niño se queda conmigo porque es mi hijo. Entonces tú te vas a tener que salir de aquí, yo te voy a pasar ahí algo de dinero con el que vivir, pero además no puedes venir y no puedes ver al niño porque ese niño es mío. Fíjese cuánta tristeza en la mamá de Leonardo y cuánta tristeza en Leonardo también, porque a ese niño pues lo criaron otras sirvientas y luego este señor enviudó, se casó una o dos veces más y pues sus esposas como que sí, pues este es tu hijito, pero pues no lo amaban. Y más bien ese niño, Leonardito, creció en la cocina, arrumbadito allí, en un cajón de madera. Allí creció Leonardo, de niñito, y pues lo amamantaban nodrizas, y cada vez que veía a una mujer, como que buscaba el rostro de su madre, buscaba quién será mi madre, ¿no? De allí que Lorenzo nos deje muchos rostros dibujados. Y al final de su vida, a la tarde de su vida, Lorenzo procuró a su madre, la llevó a vivir con él, la mantuvo y la tuvo muy feliz. Y al final de Leonardo, ya le dije, pues él se fue a Francia y ahí murió. Bueno, ya me estoy regresando porque ya le debía cosas. Hablemos ahora de Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel es admirable, porque Miguel Ángel además es impresionante. Y Miguel Ángel es impresionante, entre otras cosas, porque Miguel Ángel es terribilista. No lo estoy censurando, estoy tratando de describirlo. Digo, nomás hay que ver cómo pinta Miguel Ángel y cómo pinta, por ejemplo, Rafaelo, unas dulces, exquisitas y tiernas Madonas, virgencitas, ¿no? Y cómo Miguel Ángel puede pintar a Jesucristo en el juicio final, así como un moderno titán con una musculatura como de luchador, ¿no? Pues entonces es terribilista Miguel Ángel. Miguel Ángel fue uno de los grandes patrocinios de la familia Medici. Es más, no solo lo patrocinaron, sino que lo llevaron a vivir a su casa. O sea, los Medici lo ahijaron a Miguel Ángel. Miguel Ángel desayunaba y comía en el comedor de la familia Medici con otro niño, como él, jovencito, que después sería papa, así, y que luego Miguel Ángel iría a buscarlo ya como papa, y le hablaba de tú. Pero ya allí en el Palacio Apostólico, bueno, sí, santidad, pero crecieron juntos. Así creció Miguel Ángel. Y Lorenzo, magnífico, ya le dije, desde muy joven vio en Miguel Ángel que tenía mucho talento. Y claro, al principio en los talleres de los grandes artistas, escultores, pues se comenzaba por imitar esculturas. Como estamos hablando del Renacimiento, entonces se imitaban esculturas clásicas. Los maestros le decían a los alumnos, van ustedes a copiar esta escultura romana, esta escultura griega de hace 2000 años, de hace 3000 años, y ahí están los alumnos copiándola, ¿no? Bueno, Miguel Ángel hacía esto y las copiaba perfectas. Y luego él mismo, como que el mismo Miguel Ángel le gustaba oír qué decían de él, y entonces ya que terminaba una escultura le embarraba óxido y cosas así para hacerla parecer como vieja, como envejecerla, y luego la enterraba en un terreno por allí, ¿no? Y dejaba que pasaran algunos meses y luego decía, vengan todos a ver lo que encontré, ¿no? Y entonces cavaba allí un agujero, miren, miren, encontré una antiquísima escultura, ¿no? Que es la que él había hecho. Pues la sacaban, la limpiaban y todos, ¡ay! Está magnífica, pero qué preciosa escultura. Y Miguel Ángel así de, claro, le había quedado perfecta. Pues un día le dice Lorenzo, a ver si ya dejas de copiar. ¿No te has dado cuenta quién eres tú, Miguel Ángel? ¿No te has dado cuenta que tú tienes creatividad? A ver si ya dejas de copiar y a ver si empiezas a crear. ¿Sabe cuál fue la resultante? La piedad.
23 años de edad tenía Miguel Ángel. Y nos entregó en la Piedad su escultura de él mismo más finamente acabada. Es que el mármol hasta parece espejo. La piel de Jesucristo muerto en el regazo de su madre, la piel de su madre parece de verdad piel. Miguel Ángel transformó la piedra en carne. Solo hay que contemplar la piedad y uno siente como que de pronto Cristo va a despertar. Así. Cuánto talento en Miguel Ángel. Florentino, finalmente, bueno, residiendo en Florencia, le dio por escuchar las homilías de un fraile Savonarola, que, bueno, para él toda la humanidad estaba condenada, todo era pecado, todo era terrible, ¿no? Acabó asesinado por los propios florentinos que se hartaron de Savonarola, pero Miguel Ángel le gustaba escuchar sus homilías, se iba los domingos a la misa con Fray Savonarola, ¿cómo se llamaba? Jerónimo Savonarola, y él pues diciendo todos están condenados y el infierno y todo el mundo se va a condenar. Esto empezó a meterse al alma de Miguel Ángel, que ya de por sí tenía un carácter bastante desagradable porque era muy colérico y no era amigo de nadie Miguel Ángel. Pues bueno, esto fue metiéndose al interior de Lorenzo y es lo que él nos fue expresando después. Pues un terribilismo. Si observamos el juicio final de la Capilla Sixtina, pues podemos ver la cantidad de condenados que van al infierno por debajo de Cristo y unos poquitos que se van al cielo llevados por 2 o 3 angelitos. En cambio, los condenados, todos los demonios se los están cargando, ¿no? Viendo bien ese juicio final, para que no me vaya a censurar, que le diré que no lo dije yo. Un día entró allí a la Capilla Sixtina del Vaticano. ¿Sabe quién? El Greco. El Greco. Theotokopoulos, su nombre. Le llamaban el Greco. Qué bonito nombre, Theotokopoulos, por cierto, mire. Theos, Dios. Tokos, madre, o sea, Theotokos, madre de Dios. Pulos, protegido. Theotokopoulos, el protegido de la madre de Dios. Qué hermoso nombre, Theotokopoulos. Pero claro, como él se fue a Toledo, España, pues ¿cuál España iba a decir Theotokopoulos? Pues le pusieron el Greco, ¿no? Bueno, pues no entra un día el Greco a la Capilla Sixtina. ¿Qué opina usted de esto, maestro?, le preguntan. Y él está contemplando el juicio final y dice, pues yo habría hecho algo mejor. ¿Qué? Bueno, casi lo matan los romanos. Ah, sí. Y dice el Greco, ¿cómo es posible que en la pared más importante, de la capilla más importante, de la religión más importante, se haya presentado el fracaso del Redentor? Porque es un fracaso la cantidad de los condenados. Bueno, no hablé yo, fue el Greco. No me vea usted así, yo no soy culpable. Nos acercamos a Miguel Ángel Buonarroti, pintor, aunque él decía que no era pintor, escultor, ingeniero, arquitecto. Nomás hay que ver la cúpula de la Basílica de San Pedro para ver qué clase de arquitecto era. Nomás hay que ver el Palazzo del Quirinale, que era un palacio de la sede apostólica y que hoy, actualmente, pues es el palacio, la residencia del presidente de Italia. Pues eso lo hizo Miguel Ángel. Vamos a acercarnos a este genio florentino del Renacimiento. Miguel Ángel Buonarroti, el genio que esculpió la Piedad a la edad de 23 años, nació en Caprese, Italia, el 6 de marzo de 1475. Su padre, Ludovico Buonarroti, un oficial florentino al servicio de la familia Medici, colocó a su hijo de apenas 13 años en el taller del pintor Domenico Ghirlandaio. Miguel Ángel pudo estudiar por su cuenta las esculturas de la colección de los Medici en el Jardín de San Marcos y a los 16 años ya había realizado 2 esculturas en relieve, el combate de los centauros y la Virgen de la Escalera. A la muerte de Lorenzo de Medici,
su mecenas, se trasladó a Bolonia en 1492, donde esculpió 3 estatuas de mármol para la tumba de Santo Domingo. Luego viajó a Roma para estudiar las esculturas de la antigüedad clásica. Fue durante este periodo que esculpió la Piedad para la Basílica de San Pedro del Vaticano. A los 26 años de edad esculpió, tras su regreso a Florencia, el David, de más de 4,5 metros de altura. En 1505 recibió el encargo del Papa Julio II de esculpir su tumba con varias figuras de mármol, entre ellas el famoso Moisés, trabajo que tuvo que interrumpir en Florencia al ser llamado a Roma por el Papa para decorar al fresco la bóveda de la Capilla Sixtina, un empeño que le llevó 4 años entre 1508 y 1512. El juicio final, también en la Capilla Sixtina, lo pintó 24 años después, de 1536 a 1541. Como arquitecto, Miguel Ángel no comenzó hasta 1519, cuando diseñó la fachada no realizada de la iglesia de San Lorenzo en Florencia, a donde regresó tras su estancia en Roma. Durante la década de 1520 diseñó también la Biblioteca Laurenciana y las tumbas de los Medici en la sacristía nueva de San Lorenzo. Hacia finales de la década de 1550 dirigió el proyecto de ordenación de la Plaza del Campidoglio de Roma, pero su obra cumbre como arquitecto es la cúpula, de 42 metros de diámetro, montada sobre breves columnas y cristales de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Michelangelo Buonarroti murió en Roma el 18 de febrero de 1564 a la edad de 89 años. El gran Miguel Ángel Buonarroti, todo lo que digamos de él siempre será poco. Miguel Ángel es todo un personaje, es el artista. ¿Y sabe quién lo conoció personalmente? Bueno, muchos de ellos. A ver, ¿quién? Pues Leonardo. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel se conocieron. ¿Que no alguna vez hicieron un concurso allí en Florencia, pero ya los gobernantes y se les ocurrió hacer un concurso? Vamos a traer a los mejores artistas y de entre todos los mejores, el que sea así como los 2 mejores, les vamos a encargar que uno haga un fresco en esta pared y otro haga otro fresco en esta pared, pintando a la patria, o sea, a Florencia, ¿no? ¿Para qué hicieron el concurso si ya sabían que querían que uno lo pintara Miguel Ángel y otro lo pintara de Leonardo da Vinci? Ya iba a decir da Vinci, Leonardo. Bueno, pues ninguno de los 2 quería ir. Pero Leonardo, ya sabe cómo era, dice, no, yo tengo que ir porque pues, la humanidad no se podría quedar sin mi visión filosófico-cósmica de la patria, que es Florencia, ¿no? Y Miguel Ángel lo que dijo es, no, pues si va Leonardo, pues cómo no he de ir yo. Y entonces ya hacen sus trazos, Leonardo el suyo, Miguel Ángel el suyo, cada uno una batalla. Uno la batalla de Cascina, otro la batalla de Anghiari. Miguel Ángel en su vida había estado en una batalla, no sabía lo que iba a pintar allí, pero lo que él sabía pintar, Miguel Ángel, era, ya le dije, músculos, tensiones, fuerza, abdómenes, de fregadero, cosas así. Y entonces trazó a todos los soldados 1 minuto antes de entrar a la batalla, cuando se estaban bañando en un río. Claro que para presentar la musculatura, pues un río lleno de piedras, ¿no? Donde pudieran, con unas posturas así, y eso Miguel Ángel. Leonardo, por su parte, se centra en caballos. Un caballo con las aletas de la nariz abierta, así excitado, y con unos ojos abiertos, impactado el caballo de ver la maldad de los seres humanos. Bueno, pues ni la terminó Leonardo, ni la terminó Miguel Ángel, porque Leonardo, una vez que ya la tenía concebida, y así era Leonardo, ya perdía el interés, como yo ya la hice, ya no hay que hacerla más. Ya vio usted allí el fresco de la Última Cena, ¿no? En el convento de los dominicos,
pues nunca le puso el rostro a Cristo. Y ya nos va a decir usted que sí tiene, sí, porque luego no falta el que vino después y se lo puso. Pero se tardó 10 años. Bueno, pero no le puso el rostro a Cristo, ahí sí no por tiempo, sino porque el propio Leonardo dijo, yo soy incapaz de ponerle rostro a Cristo, porque el rostro de Cristo es el rostro de la humanidad. Mejor que cada quien venga y se lo ponga. Me parece muy honesto, muy sensato en Leonardo. Entonces, pues él ya tenía concebida la batalla, pues ya no la terminó. Y Miguel Ángel, por supuesto, no, pues si no la termina Leonardo, pues yo tampoco la termino. Y ya, y total, esos dos frescos no existen. Existen los bocetos, por los que nos podemos dar cuenta nosotros, ¿no? Bueno, pues sí se conocieron Leonardo y Miguel Ángel, y también se conocieron Rafael Sanzio y Miguel Ángel. Y Leonardo y Rafaelo también. Nos acercamos a Rafael Sanzio, le anticipo, el niño bonito de la pintura, el niño bonito del Renacimiento. ¿Y por qué digo que era niño bonito? Pues porque de facciones muy finas, guapo pues. ¿Y por qué digo que era niño? Pues porque murió muy jovencito. Muy jovencito, pero mire, ya a los 23 o 24 años ya estaba él decorando con frescos las estancias apostólicas, las estancias del Papa. ¿Y cuál Papa? Pues nomás Julio II. No obstante que Rafaelo comenzó por ser un madonero. Así le llamaban los italianos a quienes pintaban madonas o vírgenes, porque eso era el papá de Rafaelo, era un madonero. De su papá, Rafaelo, pues recibe el don de pintar, y las cosas que veía Rafaelo las pintaba exactas. Era como un talento en él. Claro, también hubo que decirle, ya no copies, ponle tú tu talento, ¿no? Empezó pintando madonas, y pues un conocido de él lo llevó con el Papa, Julio II, y le dijo, Santo Padre, ¿le puedo presentar a un joven que pinta? Y Julio II, ¿y para qué queremos a un pintor si ya tenemos a Miguel Ángel? Bueno, este joven también pinta bonito. Mire, se lo voy a presentar. Aquí está, se llama Rafael Sanzio. Dele usted, Santo Padre, dele una paredcita para que él pinte algo. Bueno, a ver, que pinte aquí algo, ándale. Y pues Rafael se pone a pintar allí lo que él sabía pintar, que eran madonas, ¿verdad? Una virgen, en lo que el Papa Julio II se fue a otra de sus tantas batallas, que estaba tratando de unificar Italia y peleando porque le querían arrebatar los territorios pontificios. Pero ese es tema de otra conferencia y de otro día. Acerquémonos a Rafaelo, al niño bonito del Renacimiento de la pintura, y luego les sigo platicando un poco más de él. A quien lo mató su pureza, su bonomía. El ser una buena persona, eso lo mató. Rafaelo. El Rafaelo, de nombre Rafael Sanzio, nació en 1483 en Urbino. Su padre, el pintor y humanista Giovanni Santi, lo introdujo en el arte de la pintura, pero falleció cuando su hijo tenía apenas 11 años de edad. Desde los 17 años ya trabajaba como artista independiente, superando a su probable maestro, el Perugino. Desde 1504 a 1508 trabajó en Florencia, donde recibió la influencia del estilo de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel. En 1508 el Papa Julio II lo llamó a Roma para que decorara sus aposentos del Palacio Apostólico del Vaticano, donde a la edad de 25 años plasmó uno de los ciclos de pinturas más famosas de la historia. Entre 1509 y 1511 decoró la estancia de la Signatura, donde pintó las figuras de la teología, la filosofía, la poesía y la justicia en los 4 medallones de la bóveda. De 1509 a 1514 plasmó la liberación de San Pedro y la misa de Bolsena. De 1514 a 1517 pintó el incendio del Borgo, numerosos cuadros de la Virgen con el Niño, más solemnes que los de su etapa florentina, y algunos retratos romanos.
A partir de 1518 se ocupó de la decoración de las logias vaticanas con pequeñas escenas del Antiguo Testamento envueltas en paneles. Luego de pintar la Transfiguración, considerada como el compendio perfecto de su arte, Rafaelo murió en el año 1520 a la edad de 37 años. Su sepulcro se encuentra al interior del Panteón en la ciudad de Roma. Nos habíamos quedado en que el Papa Julio II le dijo, bueno, a ver, píntame ahí algo, ¿no? Ya regresa el Papa de una de sus tantas batallas. Santo Padre, ¿quiere usted ver lo que pintó Rafaelo? ¿Quién? Rafaelo, este joven. A ver si vamos a ver. Una virgencita allí. Y el Papa dijo, no, ¿cómo no podemos sacar una virgencita? Si aquí todos somos muy hombres, y aquí es la sede apostólica, y yo soy el vicario de Cristo. Ponme algo así más fuerte. A ver, píntame a mí. Sí. Y se va a otra batalla, Julio II. Y mientras Rafaelo nos deja esa pintura del Papa Julio II. El Papa Julio II vestía de armadura y andaba a caballo y con espada. Y si alguien me va a discutir que por qué hacía eso, pues yo le voy a responder que si hay sede apostólica hasta nuestros días y si hay un lugar donde el Papa se siente, pues es mucho gracias a Julio II. Pues a veces las cosas se tienen que defender así, y en aquellos tiempos, y no vamos a juzgar con criterios del presente al Papa Julio II del pasado, entonces pues él tuvo que hacerlo. Y cuando regresa, pues ya está listo su retrato en el que pues Rafaelo pintó a un papita, así. Y lo va viendo Julio II y dice, este soy yo. ¿Qué sucedió allí? Lo que sucedió es que Rafaelo pudo ver al Papa Julio II como realmente era. Pues todos lo veían como un hombre voraz y fuerte y combatiente y guerrero y militar. Pero Rafaelo vio su interioridad y entonces lo pintó como Julio II hubiera querido ser. Un pontificado tranquilo y en paz. Y él, un papa sereno, meditabundo y en oración. Y así lo pintó. Y el Papa Julio II feliz, este soy yo. No, pues píntame más y píntame aquí todo. Y pues mis apartamentos pues no me gustan porque están decorados por mis antecesores de apellido Borja. Entonces tú píntame. Y ahí están las estancias, las logias de Rafaelo. La disputa y el milagro de Bolsena, la Eucaristía. Ay, Rafaelo. A los 24 años de edad pintó eso. No es posible visitar Roma sin entrar a los museos vaticanos para ver las estancias de Rafaelo, las habitaciones de Julio II. Bueno, pero ¿por qué le decía que lo mató su ser buena persona? Porque Rafaelo era un joven muy puro, de verdad, muy bueno, muy inocente. Pasaron algunos años para que tuviera un poquito así de malicia y se nota en sus pinturas porque de pronto nos muestra allí ya unas mujeres ya muy generosas en sus atributos y ahí uno se da cuenta, mira, aquí Rafaelo ya había descubierto esto, ¿no? Pero pues necesitaba modelos y de las modelos que tenían esa profesión y se alquilaban para servir de modelo. Un día le va llegando una a la que le apodaron la Fornarina porque su papá era dueño de unos hornos, de unos fornos. Entonces la Fornarina, la de los hornitos, ¿no? Pues era una mujer terrible que siempre andaba con un cuchillo de este tamaño y pues atrapó a nuestro Rafaelo, lo sedujo, cayó en sus garras. Y un día le dijo, te prohíbo que vuelvas a pintar otras modelos, y porque si no, con este cuchillo te voy a matar yo a ti. Le tenía pavor Rafaelo. Pero pues ya cayó en sus garras y en la lujuria de esta mujer. Y estaba Rafaelo verdaderamente consternado y con una gran culpa porque estaba haciendo algo indebido, porque tenía una relación ilícita con una mujer sin estar casado con ella. Y esto fue desgastando a Rafaelo.
ese reclamo constante, esa culpa en él, lo fue acabando. Y él no quería que el Papa lo supiera. El Papa ya lo sabía, pero el Papa no se iba a librar de las pinturas del gran Rafaelo, ¿no? Entonces le envió el Papa a un cardenal y le dijo al cardenal: fíjese que estoy muy preocupado por Rafaelo, porque anda enredado con esta mujer. Él piensa que no lo sé yo, aunque ya lo sé, pero hay que rescatarlo de esta mujer y hay que rescatarlo de él mismo también. ¿Por qué no le presenta, eminencia, a su sobrina, esta jovencita tan bonita? Y entonces fue el cardenal, visita a Rafaelo, le dice: oye, ¿no te gustaría casarte con mi sobrina? Es una niña muy bonita, mira. Y le enseña un retrato, una pintura, por supuesto. Rafaelo aprecia la pintura, aprecia la belleza de la chica, acepta. Ella, de 14 años, se arregla el matrimonio, ella enamoradísima de Rafaelo. Y pocos días antes de la boda, Rafaelo, que ya tenía estas culpas en él, piensa: no, yo a esta la voy a destruir. Esta pobrecita niña tan inocente no se merece a un monstruo como yo. Y entonces Rafaelo dice: ya no me voy a casar con ella. ¿Y sabe qué pasó? Que eso a ella la mató, porque ella estaba muy enamorada y murió de amor. Esto vino a ser algo peor sobre Rafaelo, porque ya para los siguientes años de su vida él pensó: soy un ser tan monstruoso que por mi culpa murió una doncella tan hermosa como esta niña. Se entregó a la bebida, la culpa lo fue corroyendo, hasta que pues un día murió. Y fue sepultado en el edificio mejor conservado de la Roma imperial, el Panteón, en el corazón de Roma. Y fue sepultado junto a su novia, la sobrinita del cardenal. Y a la Fornarina, con tal de que no fuera a los funerales de Rafaelo, le obsequiaron, pues las tuvieron que sobornar, ¿no? Y le obsequiaron una casa que había sido un convento de unas monjas, el convento de Santa Apolonia, por cierto, patrona de los dentistas. Ah, pues ahí está viviendo la Fornarina. En 2 semanas la casa era ya mejor no le digo qué, una casa de prostitución. Pero bueno, menos mal que nuestro querido Rafaelo quedó sepultado junto a su amorcito y no junto a la mujer terrible que acabó con él. Nos acercamos a la figura de otro gran pintor ahora, todo lo contrario a Rafaelo, un hombre impulsivo, de carácter furibundo y muy inmoral en su vida de ser. Pero cuando nos acercamos a estos artistas, no nos acercamos para encontrar en ellos conductas morales. Para tal caso, pues eso busquémoslo en un obispo o en un papa, pero en un artista. ¿Qué le pedimos a un pintor? Que pinte bien. ¿Y qué le pedimos a un escultor? Pues que esculpa bien. ¿Y qué le pedimos a un cantante? Pues que cante bien. Y si su vida es moralmente un modelo o no, pues eso ya es cosa de su vida, de él. Pero, oiga, las pinturas del Caravaggio, también de nombre Miguel Ángel Tocayo, Michelangelo da Merici, apodado el Caravaggio. Él le entrega a la pintura una nueva manera de pintar, que se le ha llamado el tenebrismo. Entrega pinturas oscuras, pero el centro, lo principal de la escena, con una gran luz. O sea, ese tenebrismo, esas tinieblas, el Caravaggio las rompe iluminando las escenas. Pero ¿cómo las ilumina si las pinturas no tienen luz? Usando tonos claros. Y además le otorga otra cosa a la pintura, el realismo. Porque antes todo era bonito, todo era limpio y todo era peinadito. Pero viene el Caravaggio y sus personajes están despeinados, están sucios, con la cara grasosa, con mugre en las uñas, o sea, como eran las cosas, con callos en los pies, así. O sea, piensa el Caravaggio, yo no tengo por qué estar haciendo que todo sea bonito cuando es como es. Luego vendrá el cine de Hollywood, ya sabe, Vivien Leigh, en Lo que el viento se llevó. Amanece y está perfectamente peinada y con las pestañas y todo. El Caravaggio rompió con eso,
siglos antes. Nos acercamos a él, al Caravaggio. El Caravaggio, de nombre Michelangelo da Merici, nació en 1571 en Porto Ercole. Aprendió el arte pictórico del maestro Simone Petersano, pero sobre todo a partir del estudio de las obras de los artistas venecianos. De 1592 a 1606 residió y trabajó en Roma, donde adquirió fama por su original enfoque de la obra pictórica, pero también por su vida turbulenta, de carácter impetuoso y de pocos escrúpulos. En su pintura planteó una oposición consciente al Renacimiento y al manierismo mediante la intensidad efectista, a través de contrastes de claro-oscuro que esculpen las figuras y los objetos en una presencia física de vigor incomparable, estilo propio en el que rechazó la característica belleza ideal del Renacimiento basada en normas estrictas y eligió el realismo retratando en sus obras los modelos naturales sin ninguna preparación previa. Sus primeras creaciones combinan la figura humana con bodegones y naturalezas muertas. La Cena de Emaús, una de sus obras maestras, señala sus inicios en la temática religiosa en trabajos por encargo, que aunque la Iglesia no lograba aceptar del todo, por el naturalismo con que abordaba los pasajes bíblicos, no le faltaron mecenas laicos dispuestos a adquirir sus trabajos. Hacia 1601 realizó sus grandes pinturas, el tríptico dedicado a San Mateo en la capilla Contarelli de la iglesia de San Luis de los franceses en Roma, y la crucifixión de San Pedro y la conversión de San Pablo en la capilla Ceresì de la iglesia Santa María del Popolo en Roma. En 1606 se vio obligado a huir de Roma porque fue sentenciado a morir decapitado por haber matado a un hombre durante una discusión. Sus benefactores lograron que los caballeros de Malta lo recibieran en su isla y lo invistieran caballero de la orden mientras tramitaban su indulto. Allí en la isla dejó maravillosas obras como la de San Jerónimo, retratos del Gran Maestre y la decapitación de San Juan Bautista. Caravaggio pintó varias obras de decapitaciones, obsesionado con su sentencia de muerte, por lo que en verdad él pintó varias veces su propia decapitación, al punto de retratar su propio rostro en la cabeza de Goliat, sostenida por la mano de David. Luego de involucrarse en severos problemas en la isla de Malta, fue expulsado de la orden y tuvo que andar errante por Roma y otros lugares, hasta que murió en el año 1610 a la edad de 39 años. Caravaggio, un carácter impulsivo, era bisexual, tenía que ver con mujeres y con hombres también, y tenía sus jovencitos que le servían de modelo, pero también eran sus efebos, pues sí, también. No tenía moral el Caravaggio, pero qué manera de pintar. Este carácter impulsivo lo hizo cometer un homicidio. Jugando una especie como de tenis, su contrincante se burlaba de que le iba ganando y esas burlas provocaron en el Caravaggio tal furia que lo mató, así, lo mató. Pero además lo mató humillándolo. Y entonces en Roma, en aquel tiempo, era un tiempo en que el Caravaggio estaba residiendo en Roma había una pena que se llamaba decapitación in situ, o sea, decapitación en el lugar en el que se ha encontrado el homicida. Y entonces, como Caravaggio ya era un homicida, pesaba sobre él esta sentencia y pensaba, en cuanto a mí me agarren, me van a decapitar. Y él se obsesionó con su propia decapitación. ¿Y sabe qué empezó a hacer este salvaje? Empezó a pintar decapitaciones. La de Holofernes, ¿no? Cuando Judith decapita a Holofernes, o la pedrada que le avienta David al gigante Goliat. ¿Sabe cómo la pinta Caravaggio? David con la cabeza de Goliat en la mano. Y el rostro de Goliat es el rostro del Caravaggio. O sea, pintaba sus decapitaciones, obsesionado. Y como era un gran pintor, pues uno de sus protectores habla con los caballeros de
la Orden del Hospital, los caballeros hospitalarios residentes entonces en la isla de Malta, muy cerca de Roma, debajo de Sicilia. Y entonces habla con el gran maestre y le dice, por favor reciban ustedes aquí en la isla a un gran artista, es un gran pintor, y él, pues a cambio de que le den asilo, pues les entregaría muchas pinturas, ¿no? Entonces el gran maestre acepta, lo reciben los caballeros de Malta en su isla, incluso lo invisten caballero de la orden. Pensaban que el Papa, al enterarse de que era caballero de la orden, pues le perdonaría la sentencia de muerte, ¿no? Pero este carácter colérico del Caravaggio lo hace entrar también en problemas con los propios caballeros que le quitan la investidura y lo expulsan de su isla. Él va a dar de regreso a Roma y otra vez obsesionado él con su decapitación. Por cierto, en la isla de Malta, en la catedral de San Juan, el santo patrono de los caballeros de la Orden de Malta, le piden ellos, mire, píntenos aquí en este gran muro, píntenos a nuestro santo patrono, a San Juan Bautista. Pues ahí cómo lo pinta el Caravaggio al momento de su decapitación. Está el cuerpo de San Juan Bautista en el suelo, junto a él está el verdugo que tiene una espada tirada en el piso con la que le ha asestado el golpe aquí, está agachado con la mano los cabellos de San Juan Bautista tirado en el piso y en la mano de atrás tiene un cuchillo con el que va a acabar de cortar el cuello para poner la cabeza en una bandeja y subírsela a Herodes. Eso pintó ahí el Caravaggio. Ahí está hasta nuestros días, en la Catedral de la Valetta, en Malta, esa impresionante decapitación de San Juan Bautista. Bueno, pues ya regresa expulsado de la orden y expulsado de la isla a Roma y se compra un boleto para un barco que va a zarpar. Dice, pues ya no tengo yo salvación, ¿no? Ya hay sentencia de muerte contra mí, me expulsaron los caballeros, no tengo solución. Y entonces piensa huir de Roma, empieza a enrollar todos sus lienzos que tenía en su taller, va cargando el barco con sus pinturas, esperando a que llegue el día en el que va a zarpar. Llega ese día, se dirige de su casa ya para abordar y justo en el puerto llegan dos guardias de la Gendarmería Vaticana, lo ven y entonces corren hacia él para darle la noticia así, mire, el Papa lo acaba de indultar, pero él los ve venir, se asusta pensando, me van a agarrar y me van a decapitar ahorita, y entonces le da un infarto y cae muerto ahí, el Caravaggio. Zarpa el barco y riega sus pinturas por todo el mundo. Y hoy hay pinturas del Caravaggio en Roma, por supuesto, también en Londres, en Francia y en varios lugares. Bueno, disculpe que me esté yo emocionando tanto. Ya sé que estoy hablando mucho, ya voy a hablar menos. Esta conferencia va a durar 10 horas y sigo así. Acerquémonos ahora a un gran escultor, Stefano Maderno. Yo no diría que una de sus mejores esculturas, no tengo yo la calidad crítica para poder decir cuál es la mejor escultura y menos de un escultor como Stefano Maderno, pero sin duda la escultura de Santa Cecilia, esta mártir romana, cuyo cuerpo fue encontrado durante algunas excavaciones practicadas en las catacumbas que hoy llevan su nombre, las catacumbas de Santa Cecilia. Abren el sepulcro y está su cuerpo perfectamente incorrupto. Ante el prodigio llaman al gran escultor Maderno y le dicen, hágala en mármol, sobre el modelo original, ¿no? Y entonces él esculpe esa bellísima escultura de Santa Cecilia y hace dos, una para las catacumbas y otra que se encuentra en la Basílica de Santa María in Trastevere, un barrio de la ciudad de Roma. Cuando usted vaya ahí a Roma, pues vaya a cenar a alguna trattoria del Trastevere, pero entre a la basílica y vea la escultura que hizo Stefano Maderno de Santa Cecilia, y si puede ir a las catacumbas de Santa Cecilia, pues fascínese viendo allí esa escultura. Ya dije que ya no voy a hablar mucho. Conozca ahora al gran escultor Stefano Maderno.
Stefano Maderno nació en 1576, posiblemente en Palermo o probablemente en Roma. Es considerado como uno de los artistas que marcó el inicio de la transición entre el manierismo y el barroco. Desde joven empezó a restaurar esculturas. Fueron las obras que más tarde influirían en el clasicismo de su estilo artístico. Una de sus obras más conocidas es el Martirio de Santa Cecilia, ubicada en la Basílica de Santa Cecilia in Trastevere, obra que realizó a los 23 años de edad, teniendo como modelo el propio cuerpo incorrupto de la santa que se encontró en 1599. Al terminar la escultura al año siguiente, Maderno obtuvo popularidad y fue elegido como miembro de la Academia de San Lucas. Entre algunas de sus obras están la escultura en mármol para la tumba del cardenal alessandrino, denominada Prudencia, 2 bajorrelieves para la Capilla Paulina y el relieve en bronce del Milagro de la Nieve, en la Basílica de Santa María la Mayor, la escultura de San Carlos Borromeo en la iglesia de San Lorenzo en Dámaso y varias esculturas para el altar mayor de la iglesia de Santa María del Apache. Stefano Maderno falleció en Roma el 17 de septiembre de 1636. ¿Qué tal, el Stefano Maderno? Ahora le presentaré a un escultor que también hizo algunas pinturas. Si yo le dijera la Plaza de San Pedro, ¿la ubica? Bueno, todo ese trazo, ese diseño de la Plaza de San Pedro, su forma elipsoidal, toda esa columnata que la rodea, que son así como 2 brazos que se abren hacia la humanidad, ¿no? Toda la Plaza de San Pedro. Esa concepción, ese diseño fue de este gran arquitecto, escultor, como le dije, y algo de pintor, Gian Lorenzo Bernini. Aquí ya nos metemos al barroco. Aquí ya salimos un poco del Renacimiento, de lo neoclásico, y entramos al barroco. El barroco con sus formas tan adornadas, ¿no? Con tanto movimiento en los cuerpos y en los ropajes. ¿Quién no ha visto esa escultura de Santa Teresa de Jesús en éxtasis? Así le llaman, el éxtasis de Santa Teresa, cuando en realidad ella experimentó un fenómeno místico conocido como la transverberación. ¿En qué consiste la transverberación? En que Cristo le dio a Santa Teresa una experiencia mística consistente en hacerle sentir su amor, pero no solamente en el espíritu o en el alma, sino también físicamente, o sea, en sus sensaciones, en sus emociones. O sea, pudo Santa Teresa apreciar el amor de Cristo con sus sentidos también. No se me vaya a enojar con lo que voy a decir. Cuando hablamos de los sentidos, tenemos que hablar de lo sensual, ¿no? Lo que es sensual es lo de los sentidos, lo espiritual es lo del espíritu. Entonces, en esa transverberación de Santa Teresa encontramos una experiencia mística, espiritual y sensual. Bueno, para que no se me enoje, sensorial, pues ya, tranquilo, sensorial. Nomás hay que leer en el libro de la vida cómo Santa Teresa lo explica. Y allí ya no se me va usted a enojar tanto. Póngase usted a leer cómo ella explica ese placer que ella experimentó. Así. Vi un ángel pequeño ante mí, un ángel muy bello, hermoso, pero muy pequeño, que tenía un dardo que lo hundía en mi pecho, en mis entrañas, y sentía dolor, pero sentía también tanto placer que no quería yo que lo retirara. Y cuando lo retiraba, yo sentía que en ello me iba en las entrañas. Un gozo inefable. Inefable es lo que no se puede definir. Yo mismo encuentro gran dificultad ahorita para tratar de explicar la transverberación. Y usted, no me diga que no, está encontrando gran dificultad y posiblemente hasta cierto malestar en tratar de comprender lo que es la transverberación de Santa Teresa. Por eso mejor le dije, léalo del manuscrito de ella. Bueno, pues se le pide a Gian Lorenzo Bernini una escultura
para la iglesia de los Carmelitas de Santa María de la Victoria, a 2 cuadras de la Plaza de la República en Roma, de Santa Teresa, pues la santa fundadora del Carmelo, ¿no? Y entonces él hace esta escultura posiblemente, ¿lo digo? De lo más barroco de Bernini. Yo creo que no hay algo más barroco en Bernini que su Santa Teresa. Pero mire cómo la presenta ella. Así como sobre una nube, así como entre sentada, entre recostada, con los ojos, no sabe uno si los tiene medio cerrados o medio abiertos así, también volteados hacia arriba, con la boca entrecerrada o entreabierta, no sé, así. ¡Wow! Eso es un éxtasis. Bueno, esa es una transverberación. Bueno, eso es un gran placer, eso es un gozo. Y ya mejor ya no le digo más, porque no me van a andar censurando. Total, yo ni esculpí yo a la Santa Teresa, ni escribí lo que Santa Teresa experimentó. Bueno, nos acercamos a Gian Lorenzo Bernini, que además de la Plaza de San Pedro y la Santa Teresa, pues el baldaquino sobre el altar mayor de la Basílica de San Pedro del Vaticano, y al fondo lo que vendría a ser el retablo, toda esa gloria, todo eso es obra de Bernini. Gian Lorenzo Bernini nació en Nápoles en 1598. Escultor, arquitecto y pintor, es el genio del barroco italiano, el heredero de la fuerza escultórica de Miguel Ángel y principal modelo del barroco arquitectónico en Europa. Aprendió escultura en el taller de su padre, el maestro Pietro. En 1629 fue nombrado arquitecto de la Basílica de San Pedro por el Papa Urbano VIII. Desde entonces y hasta su muerte trabajó ininterrumpidamente para los papas, salvo un cierto paréntesis durante el pontificado de Inocencio X, quien prefirió a otros artistas y le encargó pocas obras. De entre sus trabajos para San Pedro se destacan el gran baldaquino sobre el altar de la Confesión, la Gloria, el grupo escultórico de los padres de la Iglesia, y la columnata que rodea la plaza, de disposición elíptica y de grandes dimensiones. Aunque en menor medida Bernini trabajó también para mecenas privados, fruto de esa colaboración es la obra más representativa de su estilo escultórico, el Éxtasis de Santa Teresa, ejecutada mediante un tratamiento exquisito del mármol. De sus realizaciones como arquitecto sobresalen la pequeña iglesia de San Andrea al Quirinale, el Palacio Chigi o Descalchi y la Fuente de los Cuatro Ríos, ubicada en la Plaza Navona de Roma. También fue pintor por afición y sus pinturas y dibujos se conservan hoy en diversos museos como parte de las mejores colecciones del mundo. Gian Lorenzo Bernini murió en Roma en 1680 a los 82 años de edad. Ahí tiene usted al gran Gian Lorenzo Bernini, el gran barroco. Pasemos ahora a conocer a Andrea Pozzo, sacerdote jesuita, obvio de la Compañía de Jesús, pues el gran desarrollador de la perspectiva. Oiga, nomás hay que ver sus dibujos y sus trazos para ver que él nos entrega todo un tratado de la perspectiva, de cómo es que el ojo aprecia las cosas, ¿no? Proyectadas hacia allá. Llega a tanto esta genialidad en el padre Andrea Pozzo que, digamos, así graciosamente, ponía cúpulas donde no las había. Mire, en Roma hay 2 iglesias de los jesuitas. Una es la iglesia de San Ignacio y otra es la iglesia del Gesù. Bueno, pues no hay cúpula. Pero ¿cómo es posible que esta iglesia de la Compañía de Jesús pues no tenga cúpula, ¿no? Pues ¿qué cree que hace el padre Andrea Pozzo? Como es muy caro hacerle una cúpula, pues entonces la pinta. Y entonces es una cosa que si usted está dentro de la iglesia, pues está viendo una gran, enorme cúpula. Pero si se sale de la iglesia, pues afuera no hay cúpula.
Pues es un techo así, de 2 aguas. Pues ¿dónde está la cúpula que estaba viendo adentro? Y entonces se vuelve a meter, ¡guau! ¡Qué gran cúpula! Es enorme, se levanta hasta el cielo. Y entonces se sale, pues no hay nada. Lo que pasa es que la cúpula está falseada. La pintó en un techo plano, con su manejo impresionante de la perspectiva. Andrea Pozzo hace una cúpula pintada en plano y engaña al ojo humano. El ojo está viendo una cúpula y le dice al cerebro aquí hay una cúpula, cuando no la hay. Qué impresionante, ¿verdad? Nos acercamos a la figura de Andrea Pozzo. Vamos pues. Andrea Pozzo, conocido también como el Padre Pozzo, nació en 1642 en Trento. Desde muy joven se apasionó por la pintura y por la arquitectura. Tras unos años de práctica, bajo la influencia de los maestros lombardos y venecianos, logró gran habilidad en el dibujo y el colorido. A los 23 años ingresó a la Compañía de Jesús, en cuyas iglesias plasmó sus pinturas, en las iglesias de Mondovì, Arezzo, Modena, Ascoli, Génova y Roma, donde dejó su más vasta obra en la iglesia de San Ignacio de Loyola, en la que también pintó la bóveda, entre 1685 y 1694, de efectos ópticos sorprendentes, pues en realidad no hay cúpula, sino que fue falseada por el artista. A los 60 años aceptó la invitación del emperador Leopoldo de Habsburgo para que fuera a Viena a decorar el palacio de Liechtenstein, además de la iglesia de los jesuitas. Es autor del Tratado de Perspectiva de Pintores y Arquitectos, publicado entre 1693 y 1698, que consta de más de 200 láminas con texto explicativo, que enseñan a dibujar con perspectiva desde varios puntos de vista, elementos arquitectónicos y edificios, desde los más simples y esquemáticos a los más difíciles y complejos. La primera parte de la obra explica los fundamentos de la perspectiva y muestra el sistema de representar según sus reglas los elementos de los distintos órdenes clásicos, las partes de las construcciones, los aparatos arquitectónicos para las solemnidades religiosas, teatros y cúpulas. La segunda aplica el método usado por el autor para la representación en perspectiva de arcos, teatros, cúpulas, altares, escalinatas, iglesias circulares y longitudinales, colegios y fortificaciones. En 1709, 7 años después de haber llegado a Austria, el padre Andrea Pozzo murió a la edad de 67 años. Andrea Pozzo y sus perspectivas. Quisiera platicar mucho más, pero no, yo ya hice el trato con usted de que ya voy a hablar menos. Y nuevamente le ofrezco una disculpa porque hablé mucho en momentos pasados y esta conferencia ya va a durar mucho tiempo. Entonces ya, cumplo mi promesa, soy breve. Giuseppe San Martino, un escultor íntimamente vinculado con su gran escultura conocida como el Cristo Velato. Velato o velado, o el Cristo cubierto con un velo, velado. Es un Cristo muerto, descendido de la cruz, colocado para ser llevado al sepulcro, su cuerpo desnudo, yaciente, muerto. Esto esculpió Giuseppe San Martino en la ciudad de Nápoles. Y ahí está esa escultura hasta nuestros días en Nápoles. Pero ¿cuántos no han hecho una pintura o una escultura de Cristo muerto? ¿Pero qué tiene esta en particularidad? Que está velado, está velado, está cubierto por un velo. No más que atención, es una pieza de mármol. O sea, es una piedra. Y entonces en la piedra esculpe él todo el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo le pone un velo encima? Ah, pues sí, pues coge una tela de velo y se la pone, ¿no? Pues no, porque es una escultura. Y entonces, ¿qué hace él? El velo con la piedra. Así.
Y eso solo él, fíjese, eso solo lo pudo hacer Giuseppe San Martino. Hay algo extraño con San Martino, que andaba en cosas raras, esotéricas, con alquimistas, buscando en cosas de la transmutación de la materia y cosas así. Un tipo raro, ¿no? Esotérico. Y entonces, pues hay críticos que seriamente se han planteado, quién sabe cómo le haya hecho San Martino para hacer algo así. Posiblemente él llegó a un conocimiento oculto precisamente de la transmutación de la materia, y posiblemente él logró algún conocimiento de pues cómo hacer polvo, el mármol, y luego esparcirlo y luego hacerlo uno. No sabemos, pero es admirable, es portentoso. Nos acercamos a conocer algo de él. Tenemos que irnos a Nápoles. Giuseppe San Martino nació en Nápoles en el año de 1720. Es considerado como una de las más grandes personalidades artísticas de la escultura italiana del 700 por su escultura del Cristo Velato, o Cristo con velo, esculpida en mármol en 1753, cuando el autor tenía 33 años de edad, para la capilla principesca de Santa Maria della Pietà, conocida como Capilla San Severo, situada en Sangro di San Severo, en Nápoles. Esta escultura, hecha de un solo bloque de mármol, está considerada como una de las mayores obras maestras de la escultura de todos los tiempos. Representa a Cristo muerto, tendido, apoyado sobre dos almohadas y velado por un finísimo sudario, con el cuerpo dispuesto de tal manera que no parece ser una obra en mármol. La perfección de esta escultura ha motivado la leyenda de que el alquimista Raimondo di Sangro le había enseñado a San Martino la calcificación de los tejidos de las telas en cristales de mármol. Lo cierto es que entre sus admiradores estuvo el escultor Antonio Canova, quien trató de adquirir esta obra y que dijo que estaba dispuesto a dar 10 años de su vida para ser autor de esta obra maestra. Luego de una larga y fructífera carrera, Giuseppe San Martino murió en Nápoles en 1793 a la edad de 73 años. Pues este Cristo Velato ha inspirado en otros escultores el deseo de hacer algo semejante. Y hay esculturas, en honor a la verdad, por ahí hay y muchas, que están cubiertas por un velo. Pero mire, incomparables con el Cristo de Giuseppe San Martino. Bueno, ya me voy a apresurar. Ya rápidamente le presento a este escultor de nombre Antonio Canova. Pues solo le digo una cosa, también con esa habilidad, con esa destreza de transformar la piedra marmórea en carne y en piel. Mire. Antonio Canova nació en Posaño en 1757. A causa de sus modestos orígenes familiares, no pudo realizar estudios artísticos y comenzó practicando otros oficios. Pero en 1768, a raíz de su traslado a Venecia, empezó a dedicarse a la escultura y rápidamente alcanzó una fama y un prestigio que mantuvo durante toda su vida. Sus primeras obras, como Orfeo y Eurídice o Dédalo e Ícaro, están impregnadas del espíritu barroco veneciano. En 1781 se estableció en Roma, donde definió el estilo que lo caracteriza, inspirado en la antigüedad clásica. En su estudio desplegó una gran actividad para atender los encargos que recibía, desde Napoleón hasta Catalina la Grande de Rusia. Ya para entonces era el principal escultor del estilo neoclásico. Canova tiene el mérito de haber renovado profundamente el género del sepulcro monumental, gracias a los que esculpió para los papas Clemente XIII y Clemente XIV. Su fama como artista le abrió numerosas puertas y lo convirtió en un hombre enormemente influyente, a quien el papado encomendó algunas misiones delicadas, como la recuperación de las obras de arte expoliadas por Napoleón. Antonio Canova murió en Venecia en 1822 a la edad de 65 años. Antonio Canova y su Orfeo y Eurídice, con todo ese movimiento barroco, ¿no? No solo le da el aspecto de carne y de piel al mármol, sino que le da movimiento. Parece como si estuvieran moviéndose las figuras del gran Antonio Canova. Bueno, con esto termino. ¿Le pasamos lista? Vamos recordando.
nos hemos acercado a las figuras de el Masaccio, Fray Filippo Lippi, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Caravaggio, Stefano Maderno, Gian Lorenzo Bernini, Andrea Pozzo, Giuseppe San Martino y Antonio Canova. Todos estos artistas nos entregaron lo que ellos vieron. Claro, esta es una característica del artista, que nos entrega su concepción de él. O sea, ¿cómo vio Giuseppe San Martino a Cristo muerto? Así como nos lo entrega. ¿Cómo vio Miguel Ángel Buonarroti a Cristo muerto en el regazo de su madre? Pues así como nos lo entrega. Y además Miguel Ángel hizo allí de María un trono que recibe al rey muerto, que ha de resucitar. ¿Cómo vio, cómo entendió, cuántas veces habrá leído Gian Lorenzo Bernini la transverberación de Santa Teresa de Jesús para dejarnos perfectamente plasmada esa experiencia mística inefable en un bloque de mármol? O sea, estos grandes artistas, queridos amigos, nos entregan lo que ellos vieron a través de ese don que Dios les dio. Nos entregan también lo que Dios les mostró. Y pasan los siglos y nosotros nos paramos ante estas obras y todavía seguimos absortos. Y al contemplarlas nos brota un suspiro de lo interior, porque esas obras tocan nuestra interioridad, nuestro corazón. Gracias por haberme acompañado. Agradezco el favor de su atención. Espero que esta pequeña conferencia sirva para que usted busque más de este arte, busque más de estos artistas. Muy agradecido, le abrazo de todo corazón y le deseo que Dios le guarde. Gracias.